sabemos que él está en una cárcel, está en Roma, está pasando grandes tribulaciones, dificultades por causa del Evangelio. Y sobre todo, la causa del Evangelio, sabemos que es lo que ha cambiado nuestras vidas y cambiaba la vida de otras personas que oían la palabra de Dios, que Cristo había muerto, había resucitado y que Él podía dar perdón de pecado y salvar a quien que creyera en Él. Pero siempre a través de la historia ha habido personas que han estado en contra de que este mensaje corra. Y entonces, ¿quién eran esas personas? Eran humanos, personas que estaban opuestas al ministerio del Señor, al ministerio de Pablo. Entonces, sin duda, ahora él estaba en esas cárceles por falsa acusación. Ahí en el contexto dice que él estaba orando por los creyentes, por los hermanos que en algún momento él los vio comenzar desde el principio en la vida cristiana, oyendo el Evangelio. Ahora muchos de ellos ya no los podía ver porque él estaba en la cárcel, estaba en la prisión. Y entonces por eso el versículo 12, desde la cárcel, él le quiere mostrar la razón por la cual nada de eso le ha quitado el gozo, le ha quitado el amor a Dios y a su obra, de seguir, digamos, a donde él ha llegado, No está a punto de morir acá, porque sabemos que, pero más adelante él tiene que morir, Pero no vamos a hablar acerca de su muerte, porque sabemos que él, al morir más adelante, no es en esta ocasión. Pero sí en alguna parte de este pasaje él menciona, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y lo vamos a llegar un momentito más. Entonces en el versículo 12, él empieza diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, él está diciendo, esta expresión dice hermanos, de aquí nos basamos porque nosotros en las reuniones tratamos a los creyentes hermanos. Si tú has nacido de nuevo, has aceptado al Señor como tu Salvador y Señor personal de tu vida, eres un hermano. Y Él quiere llamar la atención a los creyentes. Hermanos, quiero hacerles saber algo. Y entonces, en los versículos anteriores, él había orado por los hermanos que ya él los había conocido hace muchos años, primeramente para que mantuvieran una comunión con el Señor desde el primer día que ellos oyeron el Evangelio. Y ustedes saben que el Evangelio es ese mensaje de reconciliación, donde el ser humano, si no tiene reconciliación, este mundo está bajo condenación, está muertos en delitos y pecados, y por eso estos ahora son creyentes que habían confiado en el Señor y ahora tenían una comunión en el Evangelio. Y él oraba por eso, él también oraba por los hermanos para que también ellos crecieran. En el versículo 9 dice: y pido oración, dice, por vuestro amor, que abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Este amor, digamos, no es el amor que nosotros conocemos en nuestros días. Este amor es aquel amor que se manifiesta hacia los demás, hacia nuestro prójimo, Pero también especialmente hacia los hermanos en Cristo, hacia la familia de la fe. Entonces, cuando él está diciendo: yo oro para que vuestro amor abunde aún más y más, es referente al prójimo, a este mundo que está sin Dios, pero sobre todo hacia los hermanos en Cristo. Y esto determina, ¿verdad?, el origen que estamos hablando en esta noche, con la cual Pablo, digamos, tenía gozo. Porque alguien que está en una cárcel, en una prisión, sin duda podía haber estado con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha desesperación, pero él tenía ese gozo, que venía del Señor. Entonces esto no depende de las circunstancias externas. ¿Qué circunstancia estaba viendo Pablo? Él estaba en una cárcel, estaba sufriendo. Sabemos que no eran cárceles como las que tenemos en nuestros días, con tanta comodidad, con gimnasio, con televisión a color, con comidas favoritas. Y sabemos prisiones donde las personas hasta tienen acceso a comunicación por video. En esos tiempos no eran así, eran cárceles muy difíciles. Pero a pesar de esas circunstancias externas, él tenía una actitud interna. ¿Y qué era esa actitud, digamos? Que él decía: yo no solamente oro para que abunden en amor, pero también, que dice, en ciencia. Estamos en el versículo, por favor,
9, no lo habíamos leído esos versículos, es para que usted entienda con qué gozo, ¿verdad? Él está orando por los hermanos, no solamente para que abunden en amor, pero también abunden en ciencia. Y usted sabe que, ¿qué es la ciencia? Si usted se pone a pensar ahora en la palabra ciencia, usted está pensando tal vez lo que la NASA tiene hoy en día, o tal vez usted está familiarizado con los avances que está viendo en la comunicación, en la tecnología, pero no es nada que ver esa la palabra ciencia. ¿Qué implica la palabra ciencia? La palabra ciencia es una experiencia íntima, ¿no? Es una experiencia íntima, ¿no? Es más que obtener datos. En esta noche nosotros podemos estudiar la Biblia para obtener datos y llenarnos la cabeza de información, pero no, es una experiencia íntima y uno puede saber mucho más acerca de eso. Y ahí en 1 Corintios capítulo 13, en un ratito más vamos a mirar, versículo 4 al 8, ahí habla acerca del amor, ese amor verdadero. Uno puede saber, ¿no?, acerca del amor, pero no conocer el amor ni practicarlo como la Biblia lo está diciendo en ese pasaje. Entonces él le dice, yo estoy orando por los hermanos de la cárcel con ese gozo por el amor que abunde en ellos hacia otro, hacia el prójimo y hacia la familia de la fe. Pero también dice que abunden en ciencia. Y esta palabra ciencia es también relacionado al lado, está conectado ahí en ese versículo, y en todo conocimiento. Entonces, hemos dicho recién que la ciencia es el acto íntimo, ¿no?, que tiene el Hijo de Dios, el cristiano, con Dios. No que solamente sabe acerca del amor, que no más solamente se llena de conocimiento, no, sino que por el contrario, veamos, es alguien que también practica como la Biblia lo dice, ¿no?, acerca de esta ciencia. Pero también dice conocimiento, ahí usted lo tiene en el versículo que estamos leyendo, ¿no?, en el versículo 9 dice, y en todo que dice, conocimiento. ¿Qué encierra la palabra conocimiento? Bueno, la palabra conocimiento encierra la capacidad de hacer juicio. ¿Juicio sobre qué? Para poder actuar uno con sabiduría. Y la sabiduría no viene de los hombres, viene de Dios. Entonces, eso es tener un verdadero entendimiento a las circunstancias que enfrentamos todos los días. Y el apóstol Pablo oraba por estos hermanos para que desarrollaran el amor hacia quién, hacia su prójimo, hacia la familia de la fe, y también poder percibir correctamente, de poder distinguir cuando hay esa ciencia que estamos diciendo, no solamente de saber, sino de tener una relación íntima con aquel que es autor y creador de nuestras vidas, nuestro Señor. Pero también dijimos del conocimiento. Queridos hermanos, nosotros nos podemos separar un ratito más y irnos a nuestros hogares, pero hay decisiones que nosotros enfrentamos, y eso es lo que está queriendo decir Pablo, es poder percibir correctamente entre el bien y el mal. Cuando no hay conocimiento, no puedes estar a la expectativa que todo el tiempo pueda haber alguien que te esté diciendo, pero cuando tú tienes una relación íntima con su palabra, con el Señor, y también Dios te da ese conocimiento que está Pablo orando, entonces Pablo aquí en el versículo dice, finalmente terminar acá en el versículo 11, 10 y 11, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuándo es ese día de Cristo? Bueno, pronto viene. Gracias a Dios por llegar a este final del año. Nosotros no sabemos si a la medianoche llega el Señor, no sabemos si el día de mañana o el año que viene, pero el Señor viene pronto. Y si viene el Señor pronto, ¿sabe cómo quiere encontrarnos? Y Pablo dice que seamos, ¿qué dice? Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pero para eso tenemos que tener que abundar en amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestra iglesia, la familia de la fe. Tenemos que abundar en ¿qué? En lo que dice la ciencia, el conocimiento íntimo, personal con Dios, tú con Dios, yo con el Señor. Y en tercer lugar, abundar en esa palabra que estamos mirando al final, el conocimiento de saber aplicar la verdad, los conceptos, las decisiones diarias que tomamos en la vida
entre lo bueno y lo malo, entre lo que es prioridad y lo que no es prioridad. Y entonces ahí dice, para que aprobéis, ¿qué dice? Lo mejor. ¿Lo mejor de dónde? Lo mejor que enfrentás en tu vida, principalmente si tenés el amor a quién, al prójimo, el amor hacia la familia de la fe, si tenés esa ciencia en tu vida personal, esa relación, esa comunión íntima con el Señor, pero también sobre todo, ese final que dice acá, conocimiento, de poder decidir de tal manera que sea lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, es una buena petición, ¿no? Porque el día de Cristo puede suceder en cualquier momento. ¿Estás preparado? ¿Cómo ha estado tu vida este año? ¿Cómo ha estado tu vida durante todos estos meses anteriores? Las cosas que has aprobado, ¿las has aprobado bajo el conocimiento de Dios? Las cosas que has aprobado de amar a tu prójimo, ¿fue bajo esa ciencia, esa intimidad con Dios? Entonces, Pablo está poniendo claro a través de estos versículos, digamos, que el día de Cristo venga. Y cuando Él venga, pudieras hacerlo, digamos, sin temor, ¿no? Sin temor en este caso, o la vergüenza de ser descubierto que somos seguidores de una fe fingida. Usted sabe que hay fe fingida. Hay gente en la iglesia, en las congregaciones, así como nosotros y en otros lugares, que la gente no es real. La gente hace una profesión de fe, habla de ser cristiano, habla de la palabra, y entonces, sin embargo, en ese día de Cristo, pone claramente y termina, para que seáis sinceros, irreprensibles, para el día de Cristo. Entonces, acuérdate que esto va dirigido a cristianos, a creyentes, de tal manera que es importante, no es lo que tú haces o lo que yo hago, sino, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? Nosotros tenemos que sacar una conclusión. Mirá, si nosotros, hay alguien que está orando por nosotros, como Pablo oraba por los hermanos, primordialmente que abunden en amor, que abunden en la ciencia, en esa intimidad con el Señor, que abunden en el conocimiento de poder ellos discernir entre las decisiones que toman diarias, malas y buenas. Y él expresa claramente que no es solamente lo que nosotros hacemos, sino por qué lo hacemos. En este año, ¿por qué yo he venido a la iglesia? ¿Por qué he tomado una decisión en mi vida a través de este año que en la cual, ¿por qué lo hiciste? Cualquiera puede hacer, cualquiera se puede casar, cualquiera se puede poner de novio, cualquiera puede tener hijos, cualquiera puede agarrar un trabajo, cualquiera puede venir a una iglesia como vos venís, como yo vengo, como todos podemos venir a una iglesia. Todos podemos formar una familia, todos podemos ir a una escuela, podemos ir a una universidad, pero ¿por qué lo hiciste? Lo hiciste porque realmente tenés el amor que abunda en tu vida personal, porque abunda ese conocimiento de Dios, porque abunda esa intimidad, esa ciencia, o lo hiciste porque otro lo hace. En el día de Cristo vamos a darnos sorpresas, y entonces Pablo dice, bueno, en ese día de Cristo voy a enfrentar algo. Mire por favor, 1 Corintios. Y esto le dice a una congregación de hermanos como nosotros, gentiles, no gentiles porque sean respetuosos, sino que se decían gentiles porque no eran judíos. Y en el versículo 12, por favor, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y después madera, heno o carácter. La obra de cada cual se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15, y si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces estamos mirando acá el día de Cristo. Ese día de Cristo donde algunos pudieran hacerlo sin temor a la vergüenza, a ser descubiertos, de ser seguidores de una fe
en este caso, fingida. Nosotros podemos engañar a medio mundo, podemos engañar a la iglesia, puedo engañar a mis hijos, puedo engañar a los compañeros de trabajo, podemos engañar a todos nuestros seres queridos, pero Dios sabe lo que sos, y es por eso lo importante no es lo que hicimos en el año 2017, es por qué lo hiciste. ¿Por qué hiciste de venir a la iglesia? ¿Ah? ¿Por qué emprendiste esa relación o amistad? ¿Cuál fue el motivo? ¿Sí? Todos hemos hecho muchas cosas. Y mira acá, Pablo describe algo en Corintios. Vemos acá la madera, el heno, la hojarasca. Algunos que saben que la madera, al exponerse al fuego, ¿cómo queda? Algunos que les gusta hacer un asadito, queda ceniza. O alguien que usa esa leña que es madera, ¿no? Y se expone al fuego, ¿qué sucede? A las pocas horas se va consumiendo. ¿Qué pasa con el heno y la hojarasca? Son familia de ellos también, son hojas, son pastizales que se forman arriba del pasto y que se seca, y dice la palabra, ¿qué va a suceder con esto? Al ser sometida a prueba de fuego en el tribunal de Cristo. Y alguien preguntará en esta noche, hermano pastor, usted viene y me habla del tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Porque yo sé que va a haber un juicio final, al final, donde todos van a enfrentar el juicio final. La Biblia sí habla de un juicio final, pero este no es el juicio final. Este es el tribunal que todo cristiano que en esta noche ha profesado una fe en el Señor algún día, vamos a enfrentar ese día de Cristo que dice Pablo. Y mientras llega ese día, que tengamos abundancia de amor en nuestro ser. En segundo lugar, que haya abundancia de ciencia, de intimidad con Dios personal. Pero también que haya abundancia de ¿qué? De conocimiento, porque es el conocimiento de Dios saber que si a Dios le agrada lo que estás haciendo. Nosotros decidimos todos los días, voy por esta calle o voy por la otra. Estoy frente a las bebidas, tomo esta bebida o tomo la otra bebida. Estoy frente a decisiones, agarro este trabajo o tomo este otro trabajo. Hago decisiones, salgo tarde del trabajo, voy a la iglesia o me quedo en la casa. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y es lo que queremos decir, que Pablo enfatiza claramente, ¿no? No es importante lo que hacemos, hemos hecho mucho, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Y por eso él dice, mira, para que seamos irreprensibles para el día de Cristo, porque vamos a enfrentar los cristianos el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo no es para tener temor, sino para saber que hemos abundado en amor ya. No que vamos a abundar en el tribunal de Cristo. No desde ahora, querido hermano, porque hay hermanos como Pablo, creyentes que oran unos por otros con un verdadero motivo. Que abunden en ese amor, que abunden en esa ciencia, que abunden en ese conocimiento. Y también, digamos, no solamente se menciona la madera, el heno y la hojarasca ahí en 1 de Corintios. Acuérdense que esto es, ¿por qué se quema la madera, el heno y la hojarasca al ser expuesta al fuego? Sabemos que se quema porque pues no es algo que va a permanecer. Pero ¿sabe lo que está representando acá en esta ilustración? El heno, la madera y la hojarasca es que no son fruto de una vida sincera. ¿Sí? ¿Una vida sincera con quién? ¿Con el prójimo? Querido, vivimos en un tiempo donde hay mucha hipocresía. Vivimos en un tiempo donde podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no. Por eso es importante algo entre tú y Dios personalmente. Y por eso acá vemos que es la razón que se quema es porque no son fruto de una vida sincera, ¿no? No fueron ejecutadas, como termina acá diciendo, volvamos a Filipenses 1:10, y termina diciendo el 11, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, si notas algo, cuando uno pone un árbol, inmediatamente ese árbol seguramente no fue toda la vida un árbol, fue una semilla, empezó a brotar raíces, se fue formando una plantita, después formó un árbol y después, más adelante en su tiempo, salieron ¿qué? Los frutos. Entonces, nuestra vida personal, queridos hermanos, nosotros, por haber sido rescatados
de nuestra vana manera de vivir, perdidos en el pecado. Hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Si usted no es cristiano, esa es la condición desde el día que Eva y Adán fallaron a Dios. Inmediatamente murieron espiritualmente. Y esa es nada menos que desde ese entonces, a través de todas las generaciones, la gente está muerta en sus pecados. Pero gracias a Dios, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha amado a este mundo, no a las plantas, no a estos pavimentos que usted ve, los árboles, ha amado a usted como persona, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel, y ese aquel puede ser usted, si es niño, joven, anciano, quien sea, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. Usted me dirá, ¿usted cree? Bueno, toda la gente cree, pero este creer es decir, Señor, yo me arrepiento, tú eres el Salvador del mundo, tú eres la solución a mi pecado, porque yo no puedo con mi pecado borrarlo, aunque me porte bien. Siempre mi pecado está presente. La Biblia dice claramente que el pecado trae como consecuencia no solamente la muerte espiritual, la muerte física, separado de Dios. Pero si crees, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. Y eso significa que el estar perdido no está hablando nomás de este presente, está hablando del futuro. El futuro no muy lejano, la muerte te va a sorprender. Y cuando te sorprenda, esa perdición va a ser eterna, en condenación, separado de un Dios amoroso que ya ha manifestado ese amor. Pero para ese entonces, digamos, puede ser hoy, si usted no se arrepiente. Por eso vemos acá claramente, en este versículo, que los cristianos estamos esperando el día de Cristo, y Pablo le está diciendo a los hermanos, mira, llega pronto ese día, versículo 11, si van a ser llenos de fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que a través de Cristo Jesús, por eso dice, por medio de Jesucristo, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos en el árbol genealógico de la historia de Adán y Eva. Ellos eran nuestros padres. ¿Y qué nos dieron como herencia? Pecado, muerte espiritual. Pero gracias a Dios que vino un hombre, y este hombre, digamos, es Dios, se manifestó en carne, se llama Jesús, y nació de una mujer, y esta mujer, digamos, fue privilegiada. Hace poquito el mundo se recordó de eso, pero no sabe que Jesucristo nació con un propósito. ¿Para qué? Para que Él sea el segundo Adán. El primer Adán falló en el paraíso, el segundo Adán murió, resucitó sin pecado, y Él da vida eterna. Y ahora cuando tú crees en Cristo, tú vienes a ser trasplantado, ¿no?, del árbol genealógico de Adán, y se te pone en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios dan fruto, y dan fruto por medio de Jesucristo. Nosotros no podemos producir fruto, ¿no? ¿Qué es este simbolismo de fruto? Son obras, son buenas obras. Pero buenas obras, mucha gente hace buenas obras hoy en día. Estamos hablando de personas que aún ni siquiera profesan una fe en una iglesia como la que tú estás reunido en esta noche. Hay personas allá afuera que están lejos de Dios y sin embargo, digamos, hacen buenas obras. Pero sin embargo, esas buenas obras no son suficientes para salvarlo, y es por eso que Jesucristo hizo la obra completa que necesitaba todo pecador, todo ser humano que está muerto en sus pecados. Y Él es el remedio, Él es la solución. Y muchos de los que estamos acá ya hemos creído en eso. Nosotros estamos del otro lado, no somos mejores, pero tú puedes también ser parte en esta noche. Por eso Pablo le dice claramente que ahora los hijos de Dios, los cristianos, están llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es la razón? Estamos bien descubriendo de que por qué la madera, el heno y la hojarasca se queman. Dijimos, porque son frutos de una vida que no ha sido sincera. O sea, no son frutos verdaderos, no son genuinos. Entonces, al exponerse al fuego, se consume, se quema y queda nada, quedan cenizas. ¿Y cuántos de ustedes quisieran experimentar los cristianos eso?
no quisieran experimentar eso. Entonces por eso él aclara en el versículo 11, si vamos a dar frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, termina diciendo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, estos frutos son resultados de una obra maravillosa, sobrenatural, que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, primeramente, como hijos de Dios, como creyentes, y ahora vivimos para Él. Y cada cosa que hacemos para Él es para la gloria de Dios. Acuérdense, no es lo que tú haces, sino por qué lo haces. ¿Ah? Ponete a pensar, ¿leíste la Biblia en este año para la gloria de Dios? ¿Tomaste ese trabajo que tomaste este año para la gloria de Dios? ¿Esa decisión que hiciste con tus hijos fue para la gloria de Dios? ¿Esa carrera que estás tomando para ir a estudiar es para la gloria de Dios? Mi pregunta es, yo como pastor de esta iglesia, ¿verdad? Aunque sabemos que el pastor de pastores es Cristo Jesús, ¿soy pastor para la gloria de Dios? Ponete a pensar, las lecturas bíblicas que hiciste este año, ¿lo hiciste para la gloria de Dios? Esa relación que quisiste empezar a tener de amistad, ¿es para la gloria de Dios? ¿No está Pablo recalcando que si realmente van a pasar por el fuego, debe haber un motivo correcto, debe haber una razón correcta? Cualquiera se casa, cualquiera tiene hijos, cualquiera estudia en la universidad, cualquiera va a trabajar, cualquiera va a una iglesia. Pero si no hay una razón correcta y no lo estamos haciendo por el debido correcto, te vas a sorprender en el tribunal de Cristo, que vas a perder todo. Y gracias a Dios por el amor de este hermano que desde la cárcel le anticipa a estos hermanos. Queridos hermanos, debe ser para la gloria y alabanza de Dios aquellos frutos que son por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y cómo te das cuenta que es por medio de Jesucristo? Si tú abundas en amor hacia el prójimo, que es este mundo, son los hermanos de la fe, abundas en esa ciencia, abundas en ese conocimiento, te vas a preguntar en tu vida, cada cosa que haces, si hablas en tu matrimonio y le contestas mal, ¿el Señor Jesucristo hubiera hablado así si yo soy cristiano? En un momento dado que tienes que pagar a alguien y te quedas con dinero, ¿Jesucristo hubiera robado el dinero cuando otros no se dan cuenta, pero Él sí se da cuenta? Todo va relacionado con Cristo Jesús. En cada área de tu vida. ¿Estaré pensando mal de mi sobrina, de mi tío, de mis familiares, aún de mi esposa? ¿Jesucristo hubiera pensado así? En cada área de tu vida, hacerte un autoexamen en este 2017. No nos jactemos cuánto hemos hecho, sino por qué lo hicimos. Y ahora sí, digamos, con este ánimo y esta advertencia, porque son hermanos genuinos, estos que están recibiendo esta carta, en el versículo 12 le dice, quiero que sepáis, hermanos. Entonces, estos frutos dijimos que son resultado de ¿qué? De una obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, los creyentes. Y por eso Gálatas 5:22, ahí dice claramente, el fruto del Espíritu es amor. Si lo quieres buscar o anótalo, el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz. Después continúa, paciencia, benignidad y bondad. Y por último, fe, mansedumbre y templanza, en el versículo 23. Entonces miramos acá que está enumerando el apóstol lo que estamos diciendo del versículo 11, que seamos llenos, en Filipenses 1:11, fruto de justicia que son por medio de ¿quién? De Jesucristo. Las tres primeras características, ¿no? Cuando miramos el versículo 22, está hablando de amor, gozo y paz. Tienen que ver con nosotros mismos, con nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios conoció el verdadero amor en Cristo Jesús. Y por ese amor ahora también hay gozo y hay paz. ¿Qué lo lleva a Pablo a escribir esta carta? El gozo del Señor, ¿no? Porque te acabo de decir, ¿quién va a estar en alegría ahí tomando a la orilla de esa cárcel en una silla reclinable y con jugo de naranja ahí?
cuando las circunstancias son adversas, ¿no? Pero hay gozo del Señor. Pero también en ese versículo 22 y 23 de Gálatas se ve otras tres cosas más, aparte del amor, gozo y paz. Se ve la paciencia, la benignidad y la bondad. Y esas tres características tienen que ver con nuestra relación hacia quién, hacia los otros, hacia nuestro prójimo. Y también en el versículo 23, ahí donde estás, ves otras tres características más y habla de la fe, habla de la mansedumbre y habla de la templanza. Y estas tres últimas tienen que ver de tu comunión personal con el Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tenés que seguir creciendo en esas áreas. ¿De quién vas a aprender mansedumbre? El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y bueno, todo eso va creciendo. Entonces ahora entramos a este punto, digamos, del versículo 12, volvamos Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, ¿qué nos motivaba a Pablo a escribir esta carta? En primer lugar dijimos el amor, el gozo, y ese gozo que sobresaltaba a pesar de las circunstancias. Hace rato le dije que en 1 Corintios 13, aquí habla algunas cosas acerca del amor, ¿no? Ahí en 1 Corintios 13. Ahí usted lo puede tener abierto si quiere, si no, escuche por favor. Ahí en el capítulo 13, versículo 4, la primera parte, habla lo que sí es amor. ¿Cuántos de ustedes quieren saber lo que sí es amor? Bueno, ya hemos conocido el verdadero amor, es Dios, Cristo Jesús. Ahora en el versículo 4 de 1 Corintios 13, ahí habla que el amor es paciente. Eso sí es amor. Examinemos nuestras vidas. Si queremos saber si hay amor, ¿cómo está nuestra paciencia? Ahora, ¿qué es ser paciente? ¿Qué es ser paciente? Bueno, paciente es quien ama la verdad. Es paciente. ¿Sí? Hay una palabra que dice, ¿no? El amor espera. ¿Verdad? Y para esperar tenés que tener paciencia, ¿o no? Entonces miramos acá que dentro de estas características del amor, en el versículo 4 que dice el amor es paciente. Entonces dijimos, quien ama es paciente. Va a esperar, literalmente quiere decir lento para enojarse. Eso significa paciente, que no se irrita con facilidad. Entonces el Nuevo Testamento usa dos palabras para expresar esta idea de paciencia. Dos veces se la ve. Y la primera se refiere a la capacidad de aguantar una presión, así que lo están presionando, ¿no? Con una carga, a ver hasta dónde llega. Es en un sentido figurado, ¿no, hermanos? O sea, en un sentido figurado. Pero la segunda enseña la actitud de soportar una persona, ¿no? Que ya no lo puede aguantar. Puede ser alguien, un compañero de trabajo, puede ser alguien que no te puede llevar bien. Y cuesta el esfuerzo de llevarse bien. ¿Te ha pasado eso con alguien? Bueno, tú sabes si ha pasado eso en este año, ¿no? Entonces, esa actitud descrita es la segunda clase que está hablando ahí en 1 Corintios 13. De poder llevarte con personas que no te puedes llevar. Y aquí estamos diciendo que el amor es paciente. Hemos conocido el verdadero amor, qué paciencia el Señor ha tenido sobre nosotros. También dice que el amor es benigno. Ustedes han escuchado esa palabra benigno. Dice, ¿qué significa benigno? Benigno es la persona también que ama la verdad, porque todo es bajo amar la verdad, no es sobre, yo me imagino que amor es a un ángel que está con una flecha y está ahí volando con corazoncitos, ¿no? Es lindo la representación, pero la realidad, cuando miramos acá, la benigno, hablando de que el amor es benigno, quiere decir que la persona benigna es bondadosa, ¿sí? Que manifiesta misericordia y amabilidad hacia quién, hacia los demás. Puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu hermano, un compañero de trabajo, un hermano en la fe. Eso quiere decir benigno, ya lo estamos mirando. Entonces,
Ya hemos visto, digamos, el amor es paciente.